Para dominar un proceso de venta, el primero que tiene que dominar esa voz que tenemos todos en la cabeza, que te invita a hablar constantemente, es el propio vendedor. Basta ya de ocultarnos. Es que muchas veces el primero que no quiere cerrar la venta es el propio vendedor. Pero es fascinante darte cuenta como dentro de ti hay una parte que sabotea esa venta, que no quiere cerrar la venta. Al final el gran vendedor es el vendedor que se Hoy en Listening Leaders quiero llevarles hasta un lugar escondido de La Rioja para hablar de ventas. Y claro, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver La Rioja en España? Porque este es un podcast, un espacio que se escucha y se ve en todo el mundo. Y ustedes me dirán, ¿y qué hace una persona hablando de ventas en La Rioja, en un pueblecito de La Rioja? Pues él es Joaquín Fernández, se ha dedicado toda su vida a esta digna profesión, Joaquín, que es vender. Yo siempre digo que la tenemos que dignificar porque es la única que mete gasolina en las organizaciones. Sin la labor de los que vendemos, nada de lo demás sería posible, ¿no? Así que él es fundador de una compañía que se llama El Cavi, lo pueden encontrar en elcavi.com, y básicamente te ayudas digamos, te dedicas a ayudar a personas a vender mejor y sobre todo a superar las objeciones, como pueden ver ahí en el fondo de su pantalla. Bienvenido, Joaquín Fernández. Pues gracias Raúl, un regalo aquí, poder estar aquí y hablar sobre algo que debería de hablarse en el día a día desde pequeños, en la universidad, en el colegio. Deberíamos de hablar de ventas y sobre todo, una vez por todas, reconocernos orgullosos de ser vendedores y hagamos un movimiento sincero de que aquí todo Dios está vendiendo y que sin embargo hay muy poca gente que lo reconozca. Bueno, en el fondo, parte de iba a decir la culpa, pero no me gusta el término, es un término como muy cristiano, ¿no? Parte de la responsabilidad tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Que nos hemos cambiado los nombres: comercial, ejecutivo en relación con clientes. Coño, soy vendedor, ¿no? Y soy vendedor porque soy capaz de entender al cliente, de ofrecerle soluciones y de además aportarle un valor que otros en la empresa no pueden, ¿no? Hay mucha paz cuando te reconoces vendedor. Sobre todo para la gente que está emprendiendo, no solo también trabajadores por cuenta ajena, porque al final un trabajador por cuenta ajena, venda o no venda, el sueldo seguramente se lo ingresen todos los meses. Pero veo mucho autónomo que no se reconoce vendedor y su facturación pues tiene consecuencias. Porque al final hay una parte del que quiere crecer y quiere ganar más dinero y sin embargo hay otra parte que se sabotea constantemente en ventas. Entonces, sí, si de este podcast ya sacamos esa idea, ya para mí ya está justificado no solo el dignificar la venta, sino el sentirnos orgullosos de ser vendedores. Y déjame que vaya un paso más allá, Joaquín, y es, todos somos vendedores, todos estamos vendiendo todo el tiempo. Estamos vendiendo nuestros servicios, estamos vendiendo nuestras ideas, estamos vendiendo nuestro trabajo a nuestro jefe, y al final el pago que tú tienes por esa venta es una vez al mes en forma de nómina o varias facturas a lo largo del mes. Pero en el fondo todos estamos vendiendo nuestros servicios. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces quieres ir a ver una película al cine y tu pareja quiere ver otra y se abre una bonita negociación en la cual no estamos dándonos cuenta que es un proceso de venta? Pues sí, observa estas pequeñas cosas y sí, se puede aprender mucho de la venta, no solo, Raúl, a nivel profesional, sino a nivel vital también. Para mí no hay una línea que separe personal y profesional. Para mí la venta está cruzado en todo. Y yo tengo un pequeño problema y es que soy un enfermo de la venta. Yo estoy 24 horas al día vendiendo y observando cómo me venden, que muchas veces de ahí se aprende muchísimo. Cuando voy por la calle y de repente hay un anuncio que me para mi atención, hay una frase que de repente digo, uy, si esto ha sido capaz de captar mi atención, pues saco papel y boli y lo anoto. Digo, mira, que sabia es la vida que nos está invitando a aprender todos los días. Déjame que desmontemos en este empeño de desmontar aquello con lo que hemos crecido. Déjame, y esto lo escuchaba yo la semana pasada, decía una persona: no, este es muy buen vendedor porque tiene mucha labia. Y tú precisamente hablas, la venta no está en hablar, sino en escuchar. La venta está precisamente en entender, ¿no? Yo lo que enseño, Raúl, son las preguntas poderosas. Y no solo eso, sino la psicología que hay debajo o detrás de un proceso de venta. Sí, pues veo mucha gente hoy en día que está un poco despistada con tanto marketing, tanto funnel y tanta historia, y está muy bien, ¿eh? Pero si no conoces el ABC de la venta, que es lo que hace que alguien que no te conoce de nada te compre, habitualmente el proceso se dificulta.
se dificulta. Entonces, sí, yo de mi experiencia comercial hablo siempre de dos tipos de vendedores. El Paco Umbral, ese que va a hablar de su libro y que no deja hablar al comprador. Yo cuando empecé a vender era un Paco Umbral, sí. Yo entendía que vender era hablar de mi libro, por lo menos eso me habían enseñado. Y cuando de repente me di cuenta que preguntando y escuchando vendía bastante más que hablando de mi libro, pues simplemente encontré una manera diferente y que te diferencia del 99% de los vendedores que, que hablan de lo suyo y no se dan cuenta que la venta es otra cosa. Así que sí, podemos hablar de preguntas poderosas. ¿Cuánto ha cambiado desde ese tiempo en el que un vendedor era alguien que llevaba una gabardina, era el representante, ¿no? Llevaba una gabardina, la abría y decía, mire, aquí todo lo que llevo, ¿no? Que es un poco esto que tú decías, ¿no? Vengo a hablarle de todo esto, ¿no? Y cómo en los últimos tiempos se ha remarcado más esta necesidad de entender qué le duele, ¿no? Los famosos pain points que dicen los americanos, ¿no? ¿Qué le duele? Y cómo yo con mis soluciones puedo digamos, ayudarle a mitigar su dolor, como quieras llamarlo, ¿no? Puedo resolver su problema. ¿Qué hace falta para hacer buenas preguntas? Pues mira, lo primero de todo es silencio y escucha. Para dominar un proceso de venta, el primero que tiene que dominarse es el vendedor a uno mismo. Es decir, el primero que tiene que dominar esa voz que tenemos todos en la cabeza, que te invita a hablar constantemente, es el propio vendedor. Hay, como sociedad y no solo como vendedores, sino como seres humanos, a veces nos cuesta mantener silencio. El otro día una alumna de la mentoría me decía, Joaquín, ahora me he dado cuenta que tengo que aprender a generar silencios incómodos. Y le dije, no, no, está bien que empieces a darte cuenta de cómo generar esos silencios, pero es que hay silencios muy cómodos. ¿Cuántas veces estás en un espacio en tu día a día en el cual hay silencio y disfrutas de ese silencio? Sin necesidad de tener que estar hablando con nadie ni necesidad de poner palabras a eso. Entonces, la base de la pregunta poderosa es el silencio y la escucha. Del silencio nace la escucha y de la escucha nace la buena pregunta, porque vas a hacer una pregunta que nace de lo que realmente el comprador te ha dicho y no de lo que tú a ti mismo te has contado en tu cabeza. Entonces, es un arte que yo estoy convencido, que hasta el último día de mi vida, Raúl, no lo dominaré al 100%, porque toda sesión de venta aprendo algo de mí y es fascinante. A mí la venta me pone como una moto, porque en toda sesión de venta descubro aspectos de mejora y descubro cosas que ya hago bien que antes no hacía. Y sí, quizás la mayor dificultad de todas es mantener silencio. Mm. Ujú. Esto es una de las, probablemente de las cosas de este podcast que más me guste, y es aprender de la gente. Y para poder aprender, como dices, hay que mantener hay que dominar bien los silencios, ¿no? Hay una parte de preparación previa, o hay un tipo que se llama Jeffrey Gitomer que tiene el pequeño libro de la venta yo soy un apasionado, he leído casi todo lo que ha publicado Jeffrey Gitomer y todo su equipo. Y el primero de ellos es la preparación, ¿no? Dice, ¿cuántas veces nos vamos a una venta o cuántas veces iniciamos una conversación con un cliente sin saber lo que está haciendo, sin saber de qué va su negocio y sin saber, sobre todo, cómo yo voy a poder ayudarle, ¿no? Mm. Para mí, Raúl, hay dos claves. Para mí, en esa preparación, sí, es en el paso anterior. Yo lo que veo que se repite mucho los fallos es primero, el vendedor no tiene claro su objetivo. Ujú. El vendedor no tiene claridad en qué quiere conseguir en esa reunión y no es lo mismo una última reunión de venta que una reunión en la cual vas a conocer a alguien. Entonces da mucho foco el tener claridad en qué quieres conseguir en esa reunión. Y uno de los fallos que más veo y que quizás a la gente que nos esté escuchando le pueda ser de ayuda a reflexionar sobre ello es que muchas veces el primero que no quiere cerrar la venta es el propio vendedor. ¿Cuántas veces he ido yo como comprador a una sesión de venta a comprar y, y me doy cuenta que el vendedor es el primero que está saboteando esa venta? Es muy bonito verlo. Es muy bonito verlo como vendedores, sea por lo que sea, sea por miedo a no ser suficientes, sea por miedo a no ser capaces de hacer el trabajo, sea por lo que sea, cada uno con su movida. Pero es fascinante darte cuenta como dentro de ti hay una parte que sabotea esa venta, que no quiere cerrar la venta. Entonces, cuando de repente descubres esa parte de ti y empiezas a cuestionarla, eh,
empiezas a darte cuenta de que hay muchas barreras que no dependen del comprador, que muchas veces incluso las objeciones las pone el vendedor, que una objeción nace muchas veces después de las palabras que ha utilizado el vendedor. Te voy a poner un ejemplo muy claro porque lo veo, es muy bonito verlo. De repente, hace tiempo acompañaba a un compañero que vendía servicios de alto valor, en este caso copywriting. Y él tenía ciertas dificultades a la hora de defender su precio. ¿Sí? O sea, igual no se sentía merecedor, bueno, cada uno con su movida en torno al dinero. Pero era muy bonito como en sesión de venta, de repente el comprador le estaba hablando de algo que no tenía que ver nada con el dinero y era él quien ponía encima de la mesa la objeción del dinero. Entonces, estos pequeños ejemplos son muy claros a la hora de darte cuenta que como vendedor es bastante más inteligente que mantengamos silencio que hablar y meter más ruido del que ya tiene el comprador en la cabeza. En este tema del tratamiento de las objeciones hay mucho también escrito. Uno siempre ha creído que la objeción no es más que el reflejo del miedo, ¿no? El miedo, pues eso, a equivocarme, el miedo a que no sea no sea el producto que me encaja, el miedo a que, ¿qué tal si estoy pagando más de lo que debería de pagar por ello? El miedo a, ¿qué tal si mi jefe dice, oye, ¿y por qué no has elegido esta otra opción? Por tanto, hay una de las objeciones es el miedo. ¿Cómo se puede salvar esa del miedo? ¿Cómo puedes? ¿Es una cuestión de mostrar confianza? Pues es relativamente sencillo, Raúl, cuando de repente la dominas. Para empezar, que en sesión de ventas salgan objeciones es muy buena señal. Hay mucho vendedor que se asusta cuando salen objeciones y, sin embargo, nunca hay ventas si no hay objeción. Estamos hablando de ventas de alto valor. Si yo, por ejemplo, voy un día a comprar una camiseta y tengo una objeción de que el precio no me cuadra, yo mismo me la derribo. No necesito que venga el dependiente y me pregunte, oye, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar por la camiseta? Pero cuando realmente ya estamos hablando de importes altos y el proceso de compra se alarga un poquito, ayuda mucho encontrarte un vendedor que en vez de intentar convencerte, tú de repente le dices, oye, que es que no me cuadra el precio. Y de repente te encuentras un vendedor que lo que te hace es listar todos los beneficios de memoria como si fuera un auténtico robot y sin ni siquiera darte espacio para escuchar. Lo que haces directamente como comprador, yo lo he hecho muchas veces, es decir a la persona, bueno, vamos hablando, o mándame un email o te digo algo. Salgo de la reunión, no lo voy a comprar en la vida. Y sin embargo, el otro camino, que es el que a mí, el que enseño y el que en su momento me costó tiempo aprenderlo y me di cuenta que funciona mucho más, es preguntar. Es decirle a la persona, oye, ¿qué es realmente lo que te preocupa? Si estamos hablando de miedo y de repente detectamos un miedo que existe en el comprador y que siempre va a existir, pues le puedes preguntar de mi parte, oye, ¿realmente qué es lo que te preocupa? ¿Qué necesitas para tomar una decisión en esta llamada? Si consigues que esa persona confíe en ti, porque es un tema de confianza, si consigues que esa persona confíe en ti y te lo exponga, para empezar, para mí esa información es sagrada, es un regalo. Porque esa información el 99% de los vendedores no la están consiguiendo. Y a partir de ahí, según lo que me diga, pues veo la manera de poder ayudarle y veo si está en el momento de ser ayudado o no. Pero el simple hecho de que alguien ya te verbalice la objeción, ya estás haciendo un gran trabajo como vendedor. Y sí, en torno al miedo, Raúl, es lo mismo. Yo cuando alguien de repente veo que está asustado por invertir, yo qué sé, 2.400 euros que cuesta la mentoría, pues le pregunto, oye, ¿cómo te puedo ayudar en esto? ¿O qué precio estás dispuesto a pagar por solucionar de una vez por todas el problema de no cerrar tus ventas? ¿O cuánto dinero estás dejando de ganar? No perdiendo, pero ¿cuánto dinero estás dejando de ganar por no cerrar tus ventas? Ujú. Y de repente la persona saca papel y boli, calcula y dice, a ver, tengo 5 reuniones al mes, 2.000 euros cada reunión y estoy cerrando una. Pues 8.000 euros que no estoy metiendo en mi cuenta. Y entonces te das cuenta que invertir en ti es la mejor inversión de todas. Sí, ya lo decía Robert Kiyosaki, si te gusta Padre Rico, Padre Pobre, un gran libro, dice que el mejor activo de todos es tu propia mente. Pues invirtamos en formación y en nuestra mente. Sin duda. Y fíjate, esta semana estuve en Orlando escuchando a Mario Alonso Puig hablando de creer, en su conferencia que la denomina creer es crear, ¿no? O sea, si tú crees en ello, obviamente eres capaz de crear estas condiciones. Pero me has hablado del no y este es un tema muy interesante en estas latitudes en las que yo vivo, ¿no? Y probablemente se esté trasladando mucho también a Europa y en concreto a España, ¿no? Eh, Cuando digo el no, digo el no latino. El no latino no existe. Nadie te dice que no.
de ahí nacen los ahoritas y los... No, o sea, nadie te dice que no, es lo vemos, sí, oye, qué bueno, pues ya llámame la semana que viene. Claro, y esto lo hilo con... hay un tipo que se llama William Ury, que es uno de los profesores de Harvard que implementó el modelo Harvard de negociación, y ellos hablan de tiene un libro que se llama Obtenga el sí y otro es Gestione el no. Claro, cuando te dan un no, es una bendición, porque te dan una objeción dura. No. Ok, a partir de ahí puedes trabajar, pero cuando te dicen lo que tú decías, oye, sí, déjame que lo vea, te llamo en 2 semanas... Claro, uno se queda con la sensación de esto parece que va caminando, pero no va a caminar a ningún lado. Y eso solamente lo sabes con el olfato, como tú dices, ¿no? Cuando sales de esa reunión dices, esto no va para parte alguna, ¿no? Eso al final, Raúl, lo aprendes, o por lo menos yo en su momento lo aprendí, a base de darme cuenta de cuántas veces me decían eso, me quedaba con la esperanza de que me compraran y no te compran nunca. Así de sencillo. O sea, eso al final lo aprendes a base de darte cuenta que esa esperanza que tú tienes como vendedor nunca se va a dar. Que el 99% de las veces te van a mandar un email o no te van a contestar o te van a decir, oye, mira, que al final no lo voy a contratar. Entonces, la forma más rápida de aprender eso es así. Y luego es fascinante porque para mí como vendedor es más difícil conseguir el no firme que el sí firme. Para mí, y esto a mí me fascina como vendedor, porque de repente te das cuenta que hay una parte del comprador que no quiere irte, que no quiere decirte un no firme, que prefiere decirte un me lo tengo que pensar o vamos hablando a un no firme. Entonces, como vendedor, ayuda mucho invitar a la persona que te dé un no. Y de repente surge la magia, cuando de repente estás delante de un vendedor que le es indiferente la respuesta que le des. Y te dice, mira, dame un no. Toma una decisión, estamos aquí enfrente. No estés 24 horas en tu casa pensando si entras o no entras, o compras o no compras, porque vas a tomar la misma decisión de siempre, que es que no vas a comprar. Entonces, mira, dame un no y tan amigos, ya está, no hay ningún problema, toma una decisión ahora. Y entonces, cuando de repente aprietas ahí un poquito desde todo el amor del mundo a esa persona para que tome una decisión, de repente es cuando surge la objeción principal, eso que le impide decidir, y estás ahí en sesión de venta para enfrentarla. Y esto es fascinante. A mí me encanta porque te das cuenta que como seres humanos, el comprador hay una parte de él que no quiere irte, que estás conectado con el comprador de alguna manera. Entiendo y creo que das un punto de vista distinto, ¿no? Oye, prefiero que me digas que no. Pero claro, ¿por qué también no te dicen que no? Pues porque saben que inmediatamente que te digan que no, tú ya tienes una batería para decir, ya, pero mira, entiende que no sé qué, no sé cuántos. Y la gente tampoco quiere eso, ¿no? No sé cómo se soluciona eso. Nada, sencillo, Raúl. Sencillo. En el momento que te dice que no, sales de la reunión. Uh-huh. No persigues a la persona. Si esta persona realmente te ha mentido y realmente quería contratar, que no te preocupes, que te comprará directamente. Te mandará un mensaje y te dirá, oye, que he cambiado de opinión o dame una segunda reunión y ya sabes que la segunda reunión viene a comprar. Pero al final el gran vendedor es el vendedor que se desapega a nivel emocional del resultado. Que llega un momento que te es indiferente lo que la persona te dice. Uh-huh. Si te dice que, incluso a mí este pensamiento me ayuda para calmar esa voz que conecta con euforia cuando me dicen que sí, porque sí, hay una parte de mí que se desequilibra cuando me dicen que sí. Pero hay una parte de mí que lo piensa y dice, sí, un cliente nuevo, menos tiempo para ti, porque vas a tener que dedicar tiempo y energía a esa persona que podías estar paseando por el monte o dándote un baño o tirado en el sofá. Entonces hay una parte de mí que cuando me dan un sí se pone triste porque sabe que va a tener que trabajar. Y por otro lado es un regalo, ¿eh? Porque disfruto mucho de mi trabajo y me encanta acompañar a la gente a mejorar sus cierres. Pero ese pensamiento ayuda a la hora de desapegarte a nivel emocional. Ayuda mucho también el darte cuenta que tu felicidad o tu paz interna no puede depender de una respuesta externa. Que si de repente alguien te dice que no y conectas con frustración, o alguien te dice que sí y conectas con euforia, tu paz interna, y pongamos la palabra que queramos, paz interna, felicidad, me da exactamente igual. Le estás dando el poder a otra persona. Y es muy peligroso. Ojo con, y ya entramos aquí en el mundo de las parejas, cuánta gente le deja a la novia y su vida no tiene sentido. Pero muchacho, ya vas siendo hora de darte cuenta que tú contigo mismo tienes más que suficiente. Es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos
antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. Sin duda, sin duda. Déjame que baje unos cuantos escalones en esta otra imagen visual que yo siempre tengo de la venta, que es como una suerte de escalera, ¿no? La escalera de la venta, que también se llama así, ¿no? En el primer escalón, o incluso antes de tener el primer escalón, está la preparación, esa base que decíamos que uno tiene. Pero y después, cuando estás ya en la sesión, tú tienes que tener esta capacidad para hacer lo que llaman los americanos el engagement, ¿no? Hacer una buena aproximación y que la persona sienta que tienes la autoridad para escucharte y que te va a dedicar el tiempo, sean 10 minutos o una hora, pero que te puede escuchar. Pero luego a partir de ahí empieza todo eso que hablas de las preguntas poderosas, ¿no? Porque, claro, difícilmente puedes lanzarte a ofrecer tu batería de servicios, como decíamos antes, sin entender perfectamente lo que le está pasando a la empresa. Y eso a veces genera mucha dificultad, el hacer preguntas. ¿Por qué? Pues porque no sabes dónde está el chisme y dónde está, no sabes dónde te quieres entrometer, no sabes dónde está, si estás haciendo preguntas que son oportunas o no, si la otra persona te quiere contestar o no. Y ahí es donde empiezan todos los miedos y es donde el vendedor promedio se bloquea y dice, bueno, voy a hacer las preguntas que me ha hecho Joaquín. Venga, ¿qué es lo que usted tiene que le está pasando y no sé qué? Y cuando te dan dos respuestas cerradas y tal, al final dices, bueno, entonces no se preocupe que yo le voy a enseñar lo que yo tengo aquí debajo de esta gabardina. ¿Cómo se aprende a hacer buenas preguntas, Joaquín? Pues mira, la toma de conciencia, Raúl, de darte cuenta que quién de los dos habla más en sesión de venta, ya de por sí esto ya es te diferencia en un 90% del resto de vendedores. Si ahora a partir de la siguiente reunión de venta que pueda tener cualquiera que nos esté escuchando, observa si hablan más el comprador o el vendedor, esa información ya te hace... Sí, claro, si sacas la conclusión inteligente y es que realmente el que tiene que hablar es el comprador. Uh-huh. Que realmente el protagonista de la reunión de venta es el comprador y no el vendedor. Eso ya te diferencia de un 90% del resto de vendedores que lo único que hacen es hablar de su libro y sacar esa batería de servicios que al cliente ni le interesan ni es realmente lo que compra. Y a partir de ahí, la práctica hace al maestro. Inicialmente sí, te darás cuenta que pareces un robot y que estás más atento al papel donde tienes apuntadas las preguntas que a lo que realmente está contándote el comprador. Llegará un momento que te olvidarás del papel y realmente te darás cuenta que estás escuchando y que no hace falta ni siquiera preguntar, que hay gente simplemente que lo que necesita es que la escuches y simplemente que le acompañes o recapitules lo que dice. Y a partir de ahí, poco a poco, llegará un momento en el cual estarás tan relajado en sesión de venta que la pregunta nacerá como si fueras un niño pequeño de 5 años que pregunta desde toda la curiosidad del mundo y le dice a la persona que tienes enfrente, oye, ¿por qué no me compras? Y si lees, ¿por qué? Y pues no lo entiendo, ¿por qué no me compras? Como si fueras un niño pequeño. Y de repente ahí dejas de una vez por todas ya esa estructura mental que tienes de lo que tiene que darse en un proceso de venta y empiezas a jugar al bonito juego de la venta, que es un juego súper divertido, que no solo te hace ganar muchísimos más papelitos de colores que cualquier otro negocio, porque es un juego súper divertido para ganar papelitos de colores. Pero no solo en la consecuencia de dominar ese juego, sino el propio juego ya en sí es muy divertido. Las sesiones de venta son muy divertidas si realmente te las tomas como un juego. ¿Qué suele pasar? Que tenemos la mayoría de los vendedores tienen tal miedo a perder la venta que transmiten tal necesidad y tal ansiedad por la venta que lo único que hacen es lo contrario. Y es alejar muchísimo la toma de decisión de esa persona. Entonces, de aquí, si esto en sesión de venta estás observando que te está pasando, que de repente estás transmitiendo ansiedad, pues recuérdate lo que te acabo de decir, que no necesitas la venta para ser feliz. Y ahora de repente puede estar alguien diciendo, ya, Joaquín, pero es que voy justo de dinero y debo dinero y necesito cerrar. Con más razón todavía para que te des cuenta de todo lo que puedes agradecer en tu día a día que lo estás dando por hecho. Y a mí esto, mira, aquí voy a dar algo que no lo va a hacer nadie, porque siempre lo traslado, pero no me hacen ni caso. Como decían aquel predicador en el desierto, a mí lo que más me ayuda para vender y lo que más hago para vender más es bajar todos los jueves al hospital más cercano del pueblo donde vivo
y ver gente enferma. Y de repente darme cuenta que soy afortunado. Y que sí, me gusta el dinero, me gusta cuando la cuenta sube y me gusta tener esto, pero que tengo algo que doy por hecho y que no todo el mundo lo tiene, que es salud. Entonces, de repente esto, pues poco a poco vas integrando ciertos mensajes dentro de ti como vendedor que te ayudan a desapegarte a nivel emocional del resultado. ¿Significa que te da igual? No, no te da igual. Vas a entrar en sesión de venta intentando conseguir el sí, por supuesto, pero como hay una parte de ti que le da igual, vas a permitirte como vendedor apretar un poco cuando la persona no te quiera dar una respuesta. Y esto demuestra autoridad y liderazgo en una reunión de venta. Y no hay nada más atractivo que un vendedor que sabe liderar una reunión de venta. ¿Quién lidera? Quien pregunta, Raúl. Por eso estamos hablando de las preguntas poderosas. Porque quien lidera una relación, sea personal o profesional, es quien pregunta. Oye, ¿qué película te apetece ver hoy? Y vamos a ver qué pasa. En Estados Unidos tienen el concepto este de las 5 W, ¿no? Del why, el where, el what, el how, incluso, que aunque no está al principio, también la lleva, para poder hacer preguntas abiertas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que mata a los vendedores no expertos es hacer preguntas cerradas, ¿no? Que no te dan ninguna información, se responde con un sí o un no y no te dan ninguna información. ¿Es verdad que usted estuvo el año pasado? Sí. Y ¿no? Y eso muchas veces parece como el ABC, pero hay que recordárselo también a la gente, ¿no? Dejen de hacer preguntas cerradas que no llevan a parte alguna tampoco y que además te dejan con la sensación como cuando recoges al niño, a un niño del colegio, ¿no? ¿Te lo has pasado bien en el colegio? Sí. ¿Has jugado con tus amiguitos? Sí. ¿Has estado con tus...? Sí. ¿Qué hijo más tonto tengo? Bueno, pues igual el hijo no es el tonto, igual las tontas son las preguntas, ¿no? Igual hay que mirárselo, igual hay que empezar a hacer preguntas genuinas, preguntas. Yo siempre, cuando en la parte de recursos humanos que nosotros hacemos, hay una parte donde el candidato se está vendiendo. Una entrevista de trabajo es una venta de los servicios. Yo siempre les digo, llévate 4 o 5 preguntas inteligentes. Preguntas preparadas, porque cuando acabas una conversación, bueno, ¿me tiene que hacer usted alguna pregunta? El 95% de nuevo, como en tu caso, dicen, no, ya ha quedado todo claro. No, ese es tu momento. Tu momento es preguntarle, ok, he visto que las ventas del año pasado fueron inferiores a las del año anterior por un 10%. Me gustaría entender cuál es el motivo por el que no se ha atacado o por el cual han bajado. Y claro, el entrevistador de repente dice, wow, este tipo se trae los deberes hechos, ¿no? Pues imagínate qué poderoso, Raúl, que de repente en una reunión de trabajo, de repente el entrevistador te pregunte, oye, ¿qué nos puedes aportar a la empresa? Y de repente que tú como entrevistado le preguntes, oye, ¿qué necesitáis que os aporte? Claro. Ya está. No, a mí me gustaría saber qué la empresa me va a aportar a mí, ¿no? No, pero incluso preguntar a la empresa, oye, ¿qué necesitáis que os aporte? Y que te lo diga la propia empresa. Ya estás liderando la conversación. Yo ojalá hubiera dominado las preguntas poderosas cuando trabajaba por cuenta ajena. Tardé hasta los 20, yo empecé a dominar las preguntas con 28 años, de manera consciente, ¿eh? Seguramente desde niño ya esta capacidad la tenemos todos. Pero poner luz en esto y saber cuáles son las preguntas, ojalá hubiera sabido cuando tenía entrevistas de trabajo a preguntar. Y cuando alguien me decía eso de, oye, ¿qué? Pues eso, este mismo ejemplo que acabamos de poner, oye, ¿qué nos puedes ayudar en la empresa? ¿O qué habilidades tienes? Preguntar a la persona, ¿qué habilidades necesitarías? Y que me lo diga él, pues mira, estamos buscando un comercial que sea muy hábil y sea muy majo. Y entonces de repente Joaquín hace una pregunta cerrada y dices, si soy muy majo y soy muy hábil, ¿me contratáis? Sí o no, y ya está, y vamos para adelante, no perdamos el tiempo. Qué bueno. La vida nos lo pone muy fácil, Raúl. La pregunta cerrada, la propia palabra lo indica. Sirve para cerrar. Sí, sí. Hay una frase de Mario Benedetti que dice, cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas, ¿no? El mundo está cambiando y muchas veces nos vamos con nuestro librito de hace 10 años y no nos hemos dado cuenta que de 10 años aquí el mundo ni se parece. ¿Qué hace falta para adaptarse? Además de tener la teoría. Que es una cuestión de voluntad, es una cuestión de pérdida de miedo, es una cuestión de entrenamiento. Todo. Para mí, a mí por lo menos lo que me funciona, sí, a mí lo que me funciona, Raúl, es conectar realmente con que soy ignorante. Reconocerme ignorante. Que el Joaquín que está ahora hablando contigo, si de repente hablo con el Joaquín del futuro de aquí a 5 años, seguramente sepa mucho más y haya cosas en las cuales ahora estoy convencido que igual no son así. Entonces,
levantarte todos los días con la oportunidad de descubrir si lo que tú crees que funciona, funciona, pues ayuda. ¿Por qué yo enseño las preguntas poderosas? Porque me lleva funcionando muchos años y porque lo aplico en mi día a día, en mis sesiones de venta y con mis clientes. Que un día de repente las preguntas cambian, no van a cambiar, porque el mundo, por suerte, nos invita a ser curiosos e ignorantes y por eso queremos preguntar, porque somos ignorantes. Pero si algún día cambia y hay otra cosa que funcione, pues espero tener la humildad para reconocer que tengo que aprender de eso. Y espero, Raúl, insisto, que sea así hasta el último día de mi vida. Espero que un día en mi vida no lo sepa todo, porque entonces tendré un gran problema. Menudo aburrimiento. 24 horas al día, ya sabiendo todo, madre mía. A ver qué hago con tantas horas. Así que sí, Fíjate, a mí eso me ayuda. yo creo que eso no nos va a pasar, ¿no? Yo creo que la velocidad a la que va el mundo, probablemente el mundo ha estado cambiando de movimiento siempre, ¿no? Y ha estado cambiando siempre, pero hace igual 50 o 60 años alguien que llevaba 30 años trabajando en un trabajo podía entender que se sabía todo, ¿no? Da igual la ocupación, ¿no? Trabajaba en un despacho de abogados, pero él se sabía todas las leyes y ya era el experto. De hecho, era el que todo el mundo miraba, era el macho alfa de la manada al que todo el mundo, la hembra alfa a la que todo el mundo miraba y admiraba, ¿no? Hoy, buah, la antigüedad no es un grado, ¿no? Hoy admiran a la gente que se mantiene en la vanguardia. Da igual el tiempo que lleve trabajando en el sitio, el que está en la tendencia, el que conoce, el que es capaz de adaptarse rápidamente, el que ante cualquier cambio no dice, bueno, sí, estas son modas pasajeras, no os preocupéis, no le hagáis caso, no. La gente admira a quien se sube, a quien es el primer early adopter, ¿no? Yo ahí, mira, Raúl, te quiero contar mi truco porque yo cada vez que doy una formación a equipo comercial, yo por un lado trabajo con equipos comerciales y por otro lado con gente que vende servicios de alto valor, sea copywriting, marketing, branding, me da igual. Y cuando doy formación a equipos comerciales y voy a una empresa donde es un equipo de gente mayor, entre comillas, sí, veo dos tipos de personas. Personas que de repente no llevan 20 años vendiendo de la misma manera y no se dan la oportunidad de descubrir el poder de las preguntas, porque eso te pone en duda cómo has vendido durante 20 años. Entonces te puede conectar con ignorancia y hay gente que no le gusta mostrarse ignorante. Y sin embargo, yo siempre, siempre, siempre me pongo al lado del comercial que más tiempo lleva en la empresa. Y sobre todo que tiene la humildad para dejarse ayudar o aportar un valor que en este caso puedan ser las preguntas y que va un chavalín de 36 años a compartir eso. Y realmente yo de ellos no sé si ellos de mí no sé si aprenderán algo. La gente dice que sí. Pero realmente lo que yo saco de un comercial que está a punto de jubilarse, lo saco con muy poca gente. Si de repente tienes la humildad para abrirte y sentarte con esa persona y contarle, oye, ¿qué haces? O preguntarle, no contarle, sino preguntarle, ¿qué haces tú para vender? A mí hay trucos que enseño en mis cursos de ventas que he aprendido de otros cursos de ventas y que luego en mi experiencia los he validado, los pruebo en el mercado y digo, a ver, ¿esto funciona o no funciona? Y de repente si veo que funciona, pues lo integro en mi día a día comercial. Y es muy bonito verlo, es muy bonito, Raúl, cuando de repente estoy acompañando a alguien pues, que está a punto de jubilarse, que lleva toda la vida en ventas y se reconoce y reconoce que nunca ha utilizado las preguntas poderosas y que va a empezar a hacerlo aunque le queden 4 o 5 años para jubilarse. Entonces yo ahí primero me quito el sombrero, muchas veces incluso se me saltan las lágrimas porque digo, mira qué ser humano más bonito. A partir de ahí lo primero que hago es sentarme con él, insisto, y le pregunto, oye, ¿y tú qué me puedes enseñar a mí? ¿Tú qué haces para vender más? Qué bueno. Y siempre te cuentan algún truco. Sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Joaquín Fernández, fundador de elcavi.com. Es un gusto haberte tenido aquí. Lo del Cavi, además, he aprendido que es el camino del viajante. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y te deseo muchos éxitos en las ventas. Qué bueno. Pues nada, Raúl, agradecido por este espacio y nada, cualquier lector más que lector, no, cualquiera que nos haya escuchado que quiera aplicar desde ya las preguntas poderosas, elcavi.com con C y con V, mando un email todos los días de cuáles son esas preguntas que funcionan, así que de corazón que le pueda ser de ayuda a cualquier persona que se pueda apuntar desde ahí. Y nada, un regalo poder haber compartido este tiempo contigo. Te mando un abrazo fuerte. Chao.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!